conforma un ejército en el mundo hispánico, al menos? En el mundo hispánico, que tiene una larga tradición militar, el modo de reclutamiento y el modo de organización militar tiene dos componentes principales para los ejércitos de tierra. No vamos a hablar de la marina. Tiene, por un lado, una fuerza de tipo permanente, es decir, que está en servicio constante y que normalmente la llamamos ejército de línea, aunque hay otras fuerzas que pueden cumplir esa modalidad. Son las fuerzas más profesionales, casi siempre son las mejor armadas, pero no necesariamente son las más importantes, depende de la situación. Luego hay el segundo componente muy importante, que son las milicias, es decir, una amplia variedad de fuerzas que podemos llamar intermitentes, porque cumplen un servicio militar transitorio, temporario, normalmente rotativo, es decir, que los efectivos se van turnando, de 1 o 2 meses a lo sumo, como máximo en el año, y luego esa persona se reintegra en sus tareas habituales y sigue cumpliendo su rol como ciudadano normal. Bueno, estas dos fuerzas se trasladan como base de la defensa de América, y en América van a adquirir ciertas particularidades, sobre todo que las milicias van a ser siempre mucho más importantes en términos numéricos que las fuerzas permanentes, y que van a tender a estar muy mayoritariamente mandadas y compuestas por americanos. Cuando llega la revolución y los ejércitos tienen que armarse cada vez más grandes para poder hacer frente a la guerra, la revolución tiene una disyuntiva: ¿qué hacer con el tipo de reclutamiento que va a imponer? Teniendo una alternativa muy importante, que es la de la Revolución Francesa, que propone el modelo de la conscripción, es decir, tomar el conjunto de la población masculina, adulta, con carta de ciudadanía, y hacer sobre ella un sorteo igualitario. Deciden los revolucionarios, en la mayor parte de los casos, seguir con el modelo de enganche, que era aquel que se utilizaba en la tradición hispánica para cumplir los efectivos que se necesitaban para los ejércitos permanentes. ¿Cómo era este modelo de enganche? Primero se determinaba el número que una región o un partido o una ciudad tenía que brindar al ejército. Luego se llamaba a voluntarios. En algunos momentos los voluntarios alcanzaban para cumplir esas plazas, en otros no. En la revolución se suele ver que en los primeros momentos hay gran entusiasmo y hay una cantidad significativa de voluntarios, y luego en las campañas eso tiende a decaer hasta que los voluntarios prácticamente desaparecen. Cuando no alcanzan los voluntarios, se recurre a un enganche forzoso, que esto es una de las causas de tensión y de injusticia y de impopularidad más grande de los gobiernos revolucionarios en la época. Consiste en que simplemente los jueces de paz o los comandantes designan por la fuerza a quienes ellos consideran menos productivos, o aquellos que por cualquier motivo deciden enviarlos a las armas y tienen que cumplir forzosamente un servicio por determinados años. Esto tiende a ser mayoritario como componente, pero como incluso de esta manera no alcanzaban a cubrir las plazas que necesitaban, se recurre masivamente en algunos países a una tercera forma de reclutamiento, que es la emancipación de esclavos. Ahora bien, esta emancipación no consiste en darle la libertad automáticamente a los esclavos, sino que normalmente hay recompra de los mismos por parte del Estado, y se les promete a término la libertad una vez que cumplan con su servicio militar. Es decir, que están entre el forzado y el voluntario, si uno quiere. Bueno, con esta combinación de fuerzas más una gran ampliación de las fuerzas milicianas, es que los ejércitos revolucionarios y los estados revolucionarios logran incrementar muchísimo la tasa de militarización en Hispanoamérica, que pasa de ser una relativamente baja a estar entre las más altas del mundo. Para el momento álgido de las revoluciones de independencia, podemos hablar en algunos países de que 1 de cada 2 o de cada 3 ciudadanos está activamente con las armas en la mano, ya sea en el ejército de línea o en alguna de las fuerzas militares intermitentes, lo cual es una tasa altísima para la época, se lo compare con el país que se lo compare.